Las tropas ucranianas se están rindiendo en el Dnieper, tras atravesar el fluvial nadando o en alguna de sus embarcaciones. Suelen tirar las armas al suelo y levantar los brazos en símbolo de rendición. No quieren pelear más por Ucrania, ni tampoco estar bajo las órdenes de Zelensky. Asimismo, pretenden sobrevivir alejados de cualquier conflicto bélico y le están entregando a los rusos todas las informaciones y detalles de la planificación militar de Ucrania. ¿Cuántos más soldados perderá Zelensky en el Dnieper? ¿Se quedará solo en su nueva contienda? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Tras el despliegue de nuevos batallones rusos en el lado izquierdo del Dnieper, aumentaron los reportes de soldados ucranianos que cruzan el río y se rinden ante los pies de los rusos. Entregan armas, embarcaciones, detalles del conflicto y croquis de la armada ucraniana. Con esa rendición, Zelensky ve truncados sus objetivos de conquistar el Dnieper y desplegar junto a Occidente más militares. Resulta que cada jornada se produce una oleada de deposición de armas y abandono de las tropas ucranianas. Ya no quieren saber de lucha al lado de Zelensky. Por el contrario, se juntan a la flotilla fluvial rusa y a la brigada de barcos fluviales que Moscú dispuso para custodiar la zona y repeler los ataques enemigos, al tiempo que ofrecen información valiosa para que Rusia termine de arrastrar a Ucrania a la derrota definitiva. De igual modo, los ucranianos terminan percatándose de las pocas posibilidades que tienen para conquistar los 2.200 kilómetros que posee el río desde Rusia y mucho menos asegurar la salida por el Mar Negro. Es por esa razón que se entregan a cualquiera de las 30 formaciones que tiene Moscú en la zona. Lo cierto es que hace unas horas se reportó el desembarco de 3 nuevos soldados ucranianos que cruzaron el río en dirección a Yerson y pidieron pasarse al lado ruso. De hecho, el gobernador de la región, Vladimir Saldo, en su canal de Telegram explicó el video grabado del proceso. Además, confirmó que no es el único caso y que constantemente se dan situaciones parecidas a lo largo de todo el río. No es la primera vez que se produce en dirección a Yerson. En agosto pasado, varios soldados ucranianos también cruzaron a nado el Dnieper para salvar sus vidas. Sin embargo, ¿qué está sucediendo dentro del ejército de Kiev? ¿Cuáles son las condiciones de vida o la atención que están recibiendo los soldados? ¿Cuán satisfechos se sienten de defender los intereses de Zelensky? Muchas interrogantes saltan a la vista buscando las causas de por qué se produce la ola de rendición. Resulta que según el reporte de los soldados ucranianos a los periodistas corresponsales en el frente ruso, hay 3 cosas que provocaron que los militares dieran este paso: la mala actitud de los comandantes, la falta de entrenamiento de combate y el hambre. De hecho, la opinión de uno de ellos corroboró. Solo vi al comandante el primer día. Estuvo en la retaguardia todo el tiempo y nunca vino a vernos. Al tercer día, comenzamos a ayunar. Por ende, las decisiones de rendirse no solo es cuestión de análisis de los militares ucranianos, sino cuestión de tiempo. La precariedad en la que se encuentran hace que entreguen sus armas a cualquiera de las 14 divisiones y 16 brigadas que está ubicando Rusia a lo largo del Dnieper. Además, para los propios soldados rendidos a Ucrania, no les queda mucho para aceptar la derrota. Incluso, un soldado ucraniano con el distintivo de llamada Klech comentó: las raciones, según decían, no se entregaban porque no había combustible. Es como si los compraran con su propio dinero. Y nuestros bolsillos están vacíos. La situación es tan compleja para las tropas enemigas que ya no se trata de las derrotas ante los rusos, sino de la subsistencia. Muchos han optado por cruzar el río de la forma más urgente posible y terminar entregándose antes de ser baleados por las tropas del Kremlin.
Tal es así que el gobernador Saldo aseguró que el personal militar ordinario movilizado y en servicio se niega a afrontar una muerte segura. Y dijo: los curadores extranjeros y su propio mando, sin piedad, arrojan al matadero a nuevos grupos de militares del régimen de Kiev. Y es que la situación no ha cambiado mucho en todo este tiempo. La zona del Distrito Militar del Norte posee una situación muy compleja entre los comandantes y soldados ucranianos, al extremo que muchos se entregan a las tropas rusas sin pensarlo. Por cierto, un caso parecido es el del combatiente capturado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yevgeny Pogrevyank, quien informó que se entregó después de leer una nota que lanzaron los rusos desde un dron. Y cuenta que el texto describía la realidad de las diferentes unidades militares de Ucrania. Por tanto, señaló: los comandantes abandonaron a los soldados ucranianos sin municiones. No tenemos nada con qué defendernos. Esto es una muerte segura. Por eso, decidió hacerse a un lado en la lucha junto a Zelensky y pasar a las filas contrarias. No obstante, comentó sobre la atención recibida en la parte rusa. Me trataron bien, me dieron de beber, de comer y fumar cigarrillos. Me trataron normalmente, como a un ser humano. Según Pogrevyank, el dron ruso llegó mientras el caza estaba en posición. Me enviaron una nota pidiéndome que me rindiera y dándome garantías de seguridad. Esa fue la razón por la que continuó la dirección que indicaba el dron y se dirigió a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia. Sin dudas, muchos soldados ucranianos continúan rindiéndose y entregando las armas en el Dnieper. Taras Melnichak, otro combatiente de las Fuerzas Armadas ucranianas, señaló: me perdí mientras intentaba encontrar posiciones ucranianas. Me ordenaron llevar 2 botellas de agua a las posiciones ucranianas, sin indicar exactamente dónde estaban. Y más adelante detalló: me dijeron que me darían una guía. El guía se negó a ir. Me mostró un punto en el mapa y me dijo: ve. Como resultado, me perdí y llegué a la posición rusa. Incluso aceptó no estar molesto por el giro de pasarse al lado del Kremlin. Por el contrario, opina que rendirse fue el mejor resultado y especificó: fue la mejor decisión. Yo no quiero pelear y tampoco sé cómo hacerlo. Para Melnichak, lo que más importa ahora es la paz y que Rusia termine de desmilitarizar a toda Ucrania. Como estos casos de rendición, se conocen muchos otros que siguen poniendo en tela de juicio la subsistencia de las tropas militares ucranianas. Recordemos que los paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron en masa en dirección a Avdiivka, como parte de una unidad completa hace tan solo unas semanas. Esto indica: siguen los soldados de Zelensky optando por entregar sus armas y abandonarlo. Ya no quieren formar parte de su ejército y tampoco coinciden con sus planes y estrategias militares, al tiempo que juzgan su alianza neoliberal con Washington y sus aliados occidentales. De hecho, ninguna de estas estrategias ha dado resultado. Por el contrario, todos los soldados pasados al lado ruso se quejan de lo mismo. Nuestros superiores no se preocupan por nosotros. No quieren ir a posiciones para evaluar la situación. Además, observan la mala planificación, la falta de entrenamiento militar profesional y de refuerzos cuando más se necesita. Sinceramente, Zelensky se quedará sin soldados. Todos se van al lado ruso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama,
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.